Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Que tú y yo, como papás, dejamos de ser esa fuente primaria y entonces se hace la relación de pares. Y entonces ahora los pares se vuelven los más importantes. Y ahí es donde se vuelve complicado el asunto. Esta serie de Adolescence o Adolescencia despierta unos miedos y etiqueta esta etapa como un riesgo de convertirnos en monstruos o que nuestros hijos se conviertan en monstruos. Creo que te falta un elemento que hoy por hoy también está siendo un reto todavía mayor, que se llama la inteligencia artificial. Y etiquetamos la adolescencia que puede convertirse en eso. ¿Qué tan probable es realmente que nuestro hijo se vaya a convertir en ese monstruo que describen los medios de comunicación? Todavía tenemos como papás una voz en la mente y en la conciencia de nuestros hijos. ¿Cómo podemos como papás establecer esos vínculos para que cuando llegue esta crisis no se rompa esa conexión con nuestro adolescente? Y es en aquí estoy para ti, que él realmente, que el adolescente, si un día está en peligro, que no diga, no, a mi papá no le puedo hablar, o a mi mamá no le puedo hablar porque me mata si sabe que estoy en esto. Híjole, es bien interesante eso que dices porque... Jorge Ramírez Treviño, actualmente director del Departamento de Psicología en Prepa UDEM, cuentas con más de 15 años de experiencia acompañando a adolescentes y a sus padres de familia. Eres psicólogo clínico y educativo. Además de esto, eres conferencista y tienes diplomados y certificados tanto nacionales como internacionales. Tienes una maestría en psicoterapia y eres candidato a doctor también como psicoterapeuta. Eres esposo y padre de familia. Seguramente has escuchado que nadie nos enseña a ser papás. Jorge, bienvenido. ¿Cómo nos puedes enseñar a ser buenos padres? Muchas gracias. Gracias, Ángel, por la invitación. Y bueno, muy contento de estar aquí. Por fin pudimos coincidir en este espacio. Y bueno, creo que eso que acabas de mencionar es bien importante porque muchas veces uno piensa que la experiencia va desde la vivencia. Y, y sí, podría decir que pues tal vez no soy papá de hijos adolescentes. Tengo dos chiquitas hermosas, una de 4 y una de 7, que todavía no son adolescentes. Pero en los últimos 15 años me ha tocado acompañar, te puedo decir, hoy por hoy, a miles de adolescentes, siendo esa contraparte, esa persona que vienen y platican de su familia. Y entonces, pues, desde esa voz, desde esa experiencia, es que hoy quizás pueda aportar algo. Eres director del Departamento de Psicología, pero has sido consejero en la misma Prepa UDEM. Has estado acompañando a los jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional. Has acompañado también a los jóvenes adolescentes en sus crisis, sus luchas, sus dudas. ¿Entiendes bien al adolescente? Sí, digo, me ha tocado ser profesor, consejero, como dices tú, orientador vocacional. Y entonces, pues, me toca o me ha tocado a lo largo de este tiempo, y hoy por hoy, como director, administrar a los equipos o dirigir a los equipos que están haciendo esto, de poder escuchar a los adolescentes, de poder verlos en el día a día, el poder estar ahí en los momentos mejores de su vida, que creo que la preparatoria es un momento muy especial en la vida, en la etapa de las personas, de los humanos, pero también en los momentos más difíciles de algunos. Entonces, desde ahí, creo que hay mucho que reflexionar, que aprender para quienes estamos cerca de los adolescentes, ya sea como orientadores, como profesores, como docentes, como acompañantes, pero sobre todo como papás. Entonces, desde ahí creo que podemos reflexionar cosas muy padres. Sabemos que la adolescencia de manera general es un tema que impone, ¿no? Como padres de familia sabemos que están los terribles dos y vienen etapas en la infancia que nos retan y nos desafían, pero la adolescencia per se ya nos significa un, un tema que nos puede generar cierto respeto y miedo por las ideas que hay en general. Hay una serie que vamos a mencionar más adelante, Okay. pero de primera instancia me gustaría entender qué es la adolescencia. Ok, pues mira, la adolescencia es una etapa de transición.
meramente. O sea, el adolescente es una etapa, una metanoia, si lo vemos así, es un cambio que las personas pasan entre la niñez y la edad adulta. Entonces, no hay manera, o sea, si lo vemos desde la perspectiva humanista, o sea, toda crisis, toda transición tiene una crisis como tal. Y entonces, en la etapa de cambio entre la niñez y la edad adulta, justamente está la adolescencia. Entonces, es una crisis transición. Entonces, es una etapa de cambio donde tiene que haber, obviamente, muchísimas cosas que se viven, que muchas son muy positivas, pero no podemos dejar a un lado también las situaciones difíciles que van pasando porque, dijimos, la adolescencia es parte de una crisis, ¿no? Entonces, desde ahí creo que, bueno, así como yo lo he visto o lo he ido traduciendo en mi definición a través de estos años. Para ir sentando las bases del terreno que vamos a dialogar, ¿a partir de qué edad empieza la adolescencia? Hay muchos tipos de adolescentes. Está el adolescente anhelado, que son estos chiquillos que quieren ser como los adolescentes, aunque todavía están chiquitos, y empiezan a tener ciertas connotaciones. Yo por eso digo que tengo 2 preadolescentes en casa. Está la adolescencia inicial o primaria, que es como esta pubertad, que también se le llama, ¿sí? Son, digamos que entre los 8, 10 a los 12 años más o menos. Y luego está la adolescencia per se, que también se le puede conocer como la adolescencia tardía, que va entre los 12, 13 a los 19 años, más o menos. Y luego está la adolescencia prolongada, que esos son los adolescentes que dijeron, yo quiero seguir siendo adolescente. Y entonces se van hasta los 28 años, teniendo todavía conductas y dependiendo y haciendo una bola de cosas que hace un adolescente quizás de la etapa anterior. Pero bueno, entonces hoy tenemos ya como fenómeno que no es ni tan nuevo, pero tampoco tan viejo, jóvenes o personas que siguen actuando como adolescentes a pesar de esta edad. Y luego tenemos ya otro tipo de adolescencias, que yo le llamaría así como estas adolescencias en las que uno ya, no es, ya pasó la etapa, pero regresa, ¿no? Que son los 40-teenagers o 50-teenagers, que por alguna razón regresamos o volvemos a vivir ciertas etapas o ciertas conductas, ciertas actitudes o emociones que vivíamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Entonces, pues para mí, ahora sí que la adolescencia es, a pesar de que de forma formalmente sea una etapa, para mí hoy por hoy son diferentes momentos o etapas que cada quien puede vivir en diferentes momentos también. ¿Qué características podemos ver para describir esta adolescencia? O sea, ya una parte de la edad me parece muy bien como la describes, pero para la gente que nos escucha y para nosotros mismos como papás, ¿qué podemos ver? ¿Qué características podemos ver en nuestros hijos para decir, ya está entrando en la adolescencia? O digamos que podemos dividirlo entre cambios físicos, cambios emocionales y cambios sociales, ¿no? Físicamente, pues bueno, el desarrollo sobre todo hormonal, de la sexualidad, cómo el cuerpo empieza a crecer, ensancharse, etcétera, ¿no? Esas características primarias o secundarias sexuales que tenemos, ¿no? Y ahí, bueno, es muy notorio, ¿no? Cuando empieza a salir el bigote, por decir un ejemplo, ¿no? Pero socialmente hablando, empezamos a encontrar actitudes donde, ¿sabes qué? Se empieza a afianzar un grupo de amigos en donde o empiezan a aislarse, ahora sí que depende también de mucho de las circunstancias que estén viviendo cada uno de los jóvenes, pero la parte social cambia. ¿En qué sentido? En que cuando en la etapa de la infancia, papá y mamá son las personas que orientan a quien escuchan los hijos, ¿no? O sea, es que yo soy un buen futbolista, me acuerdo que un vecinito decía de chiquito, yo soy un buen futbolista porque mi mamá me dice que soy el mejor, ¿no? Entonces dices, wow, claro que no necesariamente el mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Que tú y yo, como papás, dejamos de ser esa fuente primaria y entonces se hace la relación de pares. Y entonces ahora los pares se vuelven los más importantes. Y ahí es donde se vuelve complicado el asunto, ¿verdad? Porque ellos también están en una etapa de transición. O sea, no es como que van a escuchar ahora los que están enteritos, ¿no? Sino se escuchan uno con otro. Y eso lleva a que pues bueno, muchas veces la comparativa, las situaciones. Entonces, bueno, en resumen, cambia la orientación de padres hacia hijos a ser una orientación entre iguales, ¿no? Y entonces eso socialmente es la característica principal y emocionalmente
te lo resumo muy sencillo. Intensamente 2, la ves qué emociones son las nuevas que llegan y son esas exactamente las que uno va a empezar a ver a partir de la adolescencia. Cuando pensamos en la adolescencia, esta serie de Adolescence o Adolescencia despierta unos miedos y etiqueta esta etapa como un riesgo de convertirnos en monstruos o que nuestros hijos se conviertan en monstruos. Y no solamente esta serie, también hay notas a lo largo del mundo, sobre todo en Estados Unidos, lo tengo presente, ¿no? Cuando hay algunos casos en algunas escuelas muy lamentables de algún acto de violencia y etiquetamos la adolescencia que puede convertirse en eso. ¿Qué tan probable es realmente que nuestro hijo se vaya a convertir en ese monstruo que describen los medios de comunicación? Mira, si nos vamos a estadística, meramente por poner un número que tal vez va más o menos, ¿verdad? Pero estamos hablando de un 20% de la población la que puede llegar a tener algún aspecto de salud mental, ¿verdad? O algún tema que haga que se vuelva un poquito más complicada la etapa de lo que comúnmente es, ¿sí? O sea, ya decíamos que es complicada por naturaleza, no necesariamente de una manera que no se pueda vivir o que tengamos que omitir, sino simplemente por las complicaciones, como quizás quienes tenemos niños chiquitos también tienen sus complicaciones o quienes tienen un bebé, ¿no? Entonces, el 20% presenta o puede tener una situación de este tipo y de ese 20%, solo el 5% es una situación que realmente es grave. O sea, que realmente requiere de una atención mayor, especialistas, de un tratamiento muy puntual, etcétera. Entonces, pues si hablamos, la otra vez veía el dato, estamos hablando del 16% de la población. O sea, hace 1.200 millones de personas en el mundo son adolescentes, ¿sí? Y si ahí nos vamos a solo el 5%, pues bueno, digo, en todo el mundo pues, parecen muchos, pero si lo vemos, pues realmente no es, son 5 de cada 100, ¿verdad? Quien pudiera tener alguna situación que trabajar, ¿no? De manera formal. Ahora, también la serie menciona una parte que tú acabas de mencionar previamente, que es el tema de las fuentes de información. En la infancia, los papás somos los primeros, los maestros también tienen ese rol de orientar al pensamiento, a las emociones, a la definición del ser humano, ¿no? Pero empieza en la adolescencia a escuchar a los pares. Y la serie nos habla de una realidad que vale la pena tener presente. Ya no solo son los pares, también son las redes sociales, porque ahí ya hay una fuente de información que nuestra generación, la tuya y la mía y la de nuestros padres de familia, quizás estaba limitado a esos pares con los que se codeaban en el día a día. Hoy es una realidad que nuestros adolescentes no solamente escuchan a los que están cerca de ellos en su perímetro, pueden escuchar a los que ni siquiera les pueden poner cara por el internet y los diferentes medios de comunicación. Entonces, esto representa un reto para la adolescencia y para quienes acompañamos al adolescente. ¿Cómo podemos como papás establecer esos vínculos para que cuando llegue esta crisis no se rompa esa conexión con nuestro adolescente? Que se sumen más fuentes de información, pero que no se reste la fuente de información que puede ser un padre de familia para su hijo. Ya, excelente. Mira, yo creo que la mayoría de las situaciones de las que yo te hablo que se dan, no se dan necesariamente en la adolescencia. Muchos se dan en la segunda infancia. O sea, desde la segunda infancia es cuando empiezan hoy por hoy, y que gracias a hay estos nuevos movimientos muy importantes, ¿no? De movimientos no es momento y este tipo de olas a partir de este libro maravilloso de Jonathan Haidt, de la generación ansiosa, en donde estamos detectando que muchos para cuando llegan a la adolescencia ya están desconectados, ¿sí? Y entonces si nosotros, o sea, ¿qué dices? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, algo que podemos empezar a hacer es desde antes empezar a desconectarlos para conectar con ellos, ¿sí? Aunque se escucha súper trillado, créeme que es una alternativa importantísima. O sea, el acompañamiento, el estar presentes, y ahorita creo que podemos dar una serie como de recomendaciones, pero el estar presentes y acompañar, yo siempre he dicho esta frase que me encanta, que dice, tu presencia
es lo que hace la gran diferencia. ¿Sí? O sea, lo que siempre le digo a los papás, tu presencia es lo que hace la diferencia. Si yo estoy presente, lo ponemos en un escenario educativo, ¿sí? Tú quita a todos los adultos de una escuela. Un día dices, ¿sabes qué? Me lo debo llevar a desayunar porque es el día del maestro, me lo debo llevar, y entonces vamos a dejarlos aquí encerrados, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasaría si los dejas encerrados ahí en esa escuela a los adolescentes, ¿no? Y tal vez la pregunta no solo sería qué pasaría, sino en cuánto tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace que no pase eso? La presencia del adulto. Y en este caso, la presencia de los padres. Y la presencia de los padres es el estar ahí para escuchar, el estar ahí para preguntar, el estar ahí para, no para juzgar, ¿sí? Sino para genuinamente estar interesados e involucrarse en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, ahorita hablabas de algo bien importante, que es las redes sociales. Ya no solo es con el que se codea, con el que recibe información que, pues, sabrá Dios si está distorsionada o está bien, ¿verdad? Hoy por hoy ya viene de muchas fuentes y muchas de las fuentes, desgraciadamente, no necesariamente son fuentes para personas de esa edad, ¿no? O sea, pero creo que te faltó un elemento que hoy por hoy también está siendo un reto todavía mayor, que se llama la inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, ya no solo le preguntan al de la red social, que la red social puede ser que ni siquiera le preguntaron, él habla y entonces yo escucho y entonces como lo admiro, hago lo que él dice. Ahora sí le pueden preguntar a una Alexa, le pueden preguntar a cualquier dispositivo o en el mismo WhatsApp, tú le preguntas y ahí esa, pues iba a decir persona, pero no es persona, Esa mente. esa mente artificial ya está contestando y diciendo información que no necesariamente va desde los valores de la familia o del adolescente, pero es la información. Y si le preguntas a los adolescentes, que esa pregunta no se la han hecho hasta donde yo sea a los adolescentes, sino a los niños, que en quién confían más o quién crees tú que sabe más, Alexa, tu mamá, la respuesta desgraciadamente es la que te imaginas, ¿no? Claro. Alexa. Entonces, con los adolescentes igual, ¿no? ¿A quién le crees más? ¿A tu profesor, a tus papás o a la AI? Y entonces seguramente muchos van a decir que a la inteligencia artificial. Entonces, pues, a esa ya le puedo preguntar lo que sea, cuando sea y como sea, porque está en todas partes. Me hiciste recordar los abuelos de mi esposa son amantes de las enciclopedias. Y Nuria, mi esposa, me cuenta mucho que cuando había una conversación de sobremesa, su abuelo tenía la costumbre de, a ver, déjame lo confirmo en la enciclopedia, ¿no? Claro. Ahora son los mismos adolescentes y los mismos jóvenes quienes hacen eso, no con la enciclopedia del libro, pero sí con la inteligencia artificial. Que es algo que definitivamente no puede enseñar la inteligencia artificial que nos corresponde a nosotros como padres, porque seguramente si hablamos de temas científicos, de factos, como dicen ellos, de datos, habrá mucho más que va a decir la inteligencia artificial. Pero en el tema moral, en el tema de escala de valores, también puede haber una propuesta de la inteligencia artificial y según cuál sea la que estés utilizando, te va a decir una u otra. Pero como papás nos corresponde instruir y orientar en esa escala de valores o es algo que también está en riesgo por la inteligencia artificial. Yo creo que esa es la parte que nunca va a haber una comparativa. A medida que nosotros estamos cerca, a medida que nosotros seguimos sembrando semillas, porque a veces pareciera que le hablamos al adolescente y el adolescente no escucha. Pero pues es como decir, yo aviento una semilla y no crece. Pues no está creciendo en ese momento. Pero si lo aventaste en un campo fértil, si el sol y la lluvia hacen su trabajo, eventualmente esa semilla ya es un árbol. O sea, a pesar de que parece una semilla, ya es un árbol, ¿no? Entonces, un adolescente ya, ya, ya lleva 12, 15, 18 o 28 años recibiendo los valores de la familia. Entonces solo a veces es cuestión de tiempo, de el campo fértil, el sol, la lluvia, para que empiece a florecer eso, ¿no? Entonces es cuestión de paciencia, es cuestión de presencia, y es cuestión de estar como papás, digamos que dispuestos y en el entendido que siguen siendo la fuente principal de información y de valores, aunque a veces parezca que no, ¿sí? Y el ejemplo muy perfecto de eso es, ya me ha pasado 1000 veces, ¿no? Que es que le digo a mi hijo que recoja su ropa, ¿no? Por decir algo.
Y entonces, hasta que no viene con el psicólogo o con alguien, o va a un lugar, o va y escucha el podcast de Ángel Verde, y le dicen, oye, es bien importante que recojas tu ropa. Mamá, ¿sabes qué? Creo que voy a empezar a recoger la ropa porque escuché que Ángel dijo eso, ¿no? Y Ángel, wow. Entonces la mamá o el papá se frustran, obviamente, pero yo que le digo a los papás es, si Ángel hubiera dicho y no estuviera implantada esa semilla, hubiera sido como, quizás dijo muchas otras cosas, pero como tú lo pusiste ahí y lo repetiste y con paciencia esperaste, tal vez llegó el sol y la lluvia, que no eras tú, que el sembrador, pero eran los que se iban a encargar de que eso floreciera. Entonces, es eso justamente, o sea, el tener claro qué va a suceder, solo no sabemos cuándo, cómo y dónde. Mencionaste que los padres de familia somos fuente de información y de valores. Así es. Pero hay otro factor que creo que también es muy importante, que es fuente de autoestima. Como papás, al final ahí también hay un reto muy fuerte, ¿no? Y la serie nos viene a recordar esa parte de cómo el protagonista carecía de esa autoestima que le hiciera sentirse valorado y después ahí viene todos los conceptos que ya en muchos analistas de la serie lo han compartido, ¿no? Pero hay un punto muy claro, él no se siente ni guapo ni capaz, y empieza esta corriente del incel, que es el celibato involuntario, porque él no va a ser capaz de atraer a las mujeres, desde esa etapa ya lo estaba sufriendo, pero habla de que hay una carencia de autoestima. ¿Cómo puedo, como papá, proveerle a mi hijo de la estima suficiente, del valor suficiente para cuando llegue esta crisis, tenga armas para confrontar esta crisis de identidad y seguridad? Así es. Mira, creo que hay dos líneas. Una es la preventiva, que es de lo que hablaba ahorita, que es desde la segunda infancia. El no proveer redes sociales, porque las redes sociales es una fuente de comparación constante, ¿sí? De hecho, y no solo en la segunda infancia o los adolescentes, con adultos. O sea, hay muchos adultos que están padeciendo de ansiedad porque, o padres de familia, porque todo el tiempo están viendo, pues ya deja tú que si estoy guapo o no, pero híjole, mira, ya se cambió de casa, oye, mira, le está yendo muy bien, ya lo ascendieron después, y entonces eso, y yo aquí sigo, y yo con mi caos, y yo con mi crisis, y entonces empiezas, y es una comparativa. Entonces la autoestima tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Entonces, por una parte, la parte preventiva, para la parte remedial, es ya eres adolescente, ya tu autoestima está baja, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, papá y mamá somos también ese principal promotor de la autoestima de nuestros hijos, que se compone de la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen. Si desde casa le decimos, ¿sabes qué? Es que, oye, ¿neta que vas a salir así? O sea, yo creo que mejor, ay, otra vez con eso. O sea, el adolescente está descubriendo al final del día, ¿no? Y puede ser que no sea tu estilo y puede ser que no sea como tú, pero también cuando tú lo hiciste, cuando eras más joven, tus papás seguramente estaban en contra de que te pusieras la camisa abierta, ¿no? O sea, porque eso no se usaba en su época. Entonces, empezar desde ahí a darles esa información o esa connotación de estás mal, no estás bien, etcétera, ahí empieza a pegar. Pero, ¿qué se puede hacer de manera puntual? Creo que ayudarles a darles perspectiva, ¿no? ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, eh, hay muchos que tienen una baja autoestima y te pueden saber, el algoritmo se encarga de darte o sea, de darte en donde más necesitas, ¿no? Y entonces si alguien en algún momento pues carece de musculatura, por decir algo, su cuerpo pues todavía está creciendo, están flaquitos o todavía están ahí medios chuecos, ya ves que los adolescentes van deformándose ahí poco a poco, pues obviamente el algoritmo te va a agarrar, o sea, para que empieces a ver puros videos de ese tipo, te van puros reels de ese tipo. Entonces, darles perspectiva, ¿a qué voy? A que ellos entiendan que eso que está ahí está filtrado, ¿sí? O que no solo está filtrado, sino que tal vez la persona que están viendo o que están mirando, a eso se dedica, ¿sí? Si alguien se dedica 8 horas a su cuerpo, pues no estamos aquí ni tú y yo para juzgarlo, ¿verdad? Puede ser que, porque tal vez eso es a lo que se dedica, a su cuerpo, porque eso es lo que vende, ¿no? Es una imagen él o ella, ¿no? Pero los que no,
pues no tendríamos por qué dedicarle 8 horas a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque para eso tenemos otras habilidades o otros intereses. ¿A dónde? Entonces, el darles esa perspectiva de, ok, no todo lo que veas es real. Y lo que sí es real es porque tiene otro fin, que no es necesariamente el verse bien, sino el vender algo, ¿no? Entonces, de ahí, obviamente, estar eliminando dentro de nuestra narrativa el fat talk, que es así como que el gordo, el flaco, o sea, empezar a cambiar por un lenguaje de saludable, no saludable, el ejercicio, o sea, todo eso ayuda, aunado a una bola de actividades que pues está más de decir el conectar con otros, la socialización, el hacer algún deporte, el destacar en alguna habilidad, el encontrar su superpoder, que pueda, de tal manera que tal vez no eres el del cuerpo más o el que te ves mejor, pero eres el que tiene la mejor letra, ¿sí? Y si tienes la mejor letra y escribes bien bonito, pues órale, tienes un superpoder que muchos van a querer tener o admirar también, ¿no? Entonces creo que desde ahí puede haber algo. Mencionaba esta parte de la segunda infancia, que ahí nos podemos anticipar para lo que va a suceder en la adolescencia. Ejemplos puntuales. Yo como papá, ¿qué puedo hacer para ir preparando el terreno para lo que va a venir más adelante en la adolescencia? El apego es un término que bueno, poco a poco he ido escuchando más. Digo, es un término viejísimo, pero creo y me da mucha alegría y me da mucha paz en el corazón que cada vez se vuelva más popular, porque el apego justo es el elemento o uno de los elementos clave que tiene que ver con el acercamiento, con el hecho de que yo me sienta seguro estando con mis figuras de apego, que en este caso, pues en la infancia es papá y mamá, principalmente, o muchas veces mamá principalmente. Entonces, tener fuertes esas figuras de apego, que esas figuras de apego entiendan lo que representan para sus hijos y entonces se la crean y lleven a cabo bien ese papel, creo que es fundamental. Otro, repito, y no me canso de decirlo, el prolongar el uso de redes sociales, el uso de pantallas, porque eso no ayuda para nada. O sea, vaya, hoy por hoy ya se sabe que eso no es algo que suma a nadie o a nada, en el sentido del apego y de la conexión, ¿sí? Obviamente sí tiene una bola de cosas muy padres, no podemos desacreditar todo eso. Pero hablando de esto en particular, de la autoestima, no ocupas, o sea, es como decir, ¿cuánto le suma el espejo a tu autoestima? Pues depende cómo te mires, ¿no? O sea, el espejo no va a ser diferente, te va a hacer una cara distinta a la que tú le hagas al espejo, ¿sí? Entonces tú llegas con una mala cara o pensando que estás horrible, el espejo es lo único que te va a reflejar. Entonces, igual, o sea, la red social solo te va a reflejar eso con lo que tú ya traes y te va además a aumentar porque el algoritmo se va a encargar de eso. Entonces, alejarse o prolongar eso ayuda muchísimo. Y lo otro es cuidar sus conexiones. O sea, porque tú puedes decir, bueno, pues ya lo veo que está ahí en el parque, qué padre. Qué bueno que no está en una pantalla, ¿no? Pero resulta que el parque lo están bulleando, es el más chiquitillo o carece de ciertas habilidades sociales y entonces lleva a que, pues, sí, está ahí por tratar de pertenecer, pero resulta que lo está pasando mal, ¿sí? Entonces, como el cuidarle a sus amigos, cuidarle a sus amistades, a con quién conecta, todo eso creo que ayuda muchísimo en esa etapa. Me hace recordar una parte que creo que vale la pena que tengamos presente como papás. Normalmente, al que nos gusta el fútbol, queremos que nuestro hijo juegue fútbol. Al que le gusta la gimnasia, queremos que nuestro hijo haga gimnasia. Al que le gusta el fútbol americano, fútbol americano. Y quizás lo más conveniente en una etapa infantil sería permitirle un abanico de opciones. Que nuestro hijo pueda ir desarrollando las diferentes habilidades que le van a permitir ejercer una disciplina cuando sea el momento oportuno. Pero si desde una etapa primera estamos ya insistiendo y limitándole a una única actividad, si no es bueno en esa actividad, para ese joven, para ese adolescente, se le va a caer el mundo. Yo recuerdo muy bien cuando yo estaba en la etapa adolescente, yo me sentía en aquel tiempo Ronaldinho, ¿no? Pero cuando entré a la adolescencia, recuerdo que perdí velocidad, porque todo este cambio, y te pega muy fuerte. Y seguramente eso es lo que vive el adolescente cuando eres muy bueno en algo y después la adolescencia te hace ver que quizás no eras tan bueno. Pero si nosotros proveemos a nuestros hijos de esas herramientas de, oye,
pues no nada más juega fútbol, también toca la guitarra, toca unos instrumentos, lee de buena manera o sabe cantar, bailar. Cuantos más abanicos de opciones le podamos dar como niños, puede favorecer en esta adolescencia que se va a enfrentar más adelante, o es una recomendación que tú crees que les pueda confundir el no tener definido alguna actividad? Mira, ellos como quiera están en la búsqueda de identidad, ¿sí? Y entonces desde ahí, aunque no lo... Ellos por naturaleza, algunos no van a tener ni ganas de probar, ¿sí? Va a ser como que no, pues eso implica, o es dormir o hacer eso, pues mejor dormir, ¿no? Pero la gran mayoría sí, porque el adolescente es curioso por naturaleza, o sea, sí, por naturaleza. Entonces, pues, y además tú le pones a eso, le agregas el elemento de reto, entonces, pues, soy curioso y me gusta que me retes, pues, a ver, y entonces, ¿cómo es? Y tú dices que no puedo hacerlo, te voy a demostrar que sí. Entonces, a medida que nosotros, como dices tú, le pongamos sobre la mesa diferentes posibilidades en los diferentes ámbitos, desde lo cultural, artístico, deportivo, físico, espiritual, en algo se va a enganchar. O sea, ¿por qué? Porque, pues, como seres humanos, todo eso nos resuena, ¿sí? Más allá de lo que uno como papá, como ahorita decías también, más de lo que yo desearía que él o ella tuviera, ¿sí? Porque pues no se trata de proyectarnos a través de nuestros hijos, ¿no? Tú vas a ser un gran futbolista porque yo nunca lo pude ser, ¿no? Y entonces lo lleva, y tal vez ya está harto el hijo de estar ahí intentándolo, pero es un sueño frustrado que yo tengo y que estoy depositando en él. Entonces la idea es que demos esa libertad. O sea, yo siempre he dicho a los papás, no le des la libertad de hacer o no hacer, sino darle libertad de qué hacer. ¿Sí? Entonces, si ya él dice, oye, tengo que hacer algo, ¿y qué? Bueno, pues si no te gustó A, pues haz B. Y si no te gustó B, pues hasta la Z. Y si no, como el Excel. A B, y así te vas hasta combinar todas las letras, ¿no? O sea, hay muchísimas posibilidades que, bueno, pues ya depende también de las posibilidades de cada familia. Pero también se vale el no hacer nada. Pero, y parece irónico, pero el no hacer nada, me refiero al no hacer nada, pero estar activo en la libertad. O sea, no es lo mismo no hacer nada y estar literalmente en mi cuarto, encerrado en la computadora, como ahorita platicamos un poquito de la serie, a no hacer nada y entonces estoy conectando o no estoy haciendo nada, pero estoy coleccionando o estoy haciendo o escribiendo. Es bien diferente. O sea, una pasividad, no sé, escucha muy irónico, pero es una pasividad activa, ¿sí? O sea, es un aburrimiento que ya se convirtió en creatividad. Entonces también se vale, si lo vemos o sea, ahorita que lo estoy verbalizando, se vale pausar, porque en la pausa también hay música, ¿sí? En la pausa también pasa la magia de la adolescencia. Entonces también a veces necesitan pausar. Porque ahí, aunque pareciera que no está haciendo nada, ahí es donde está justamente haciendo todos los engranes para poder empezar su nuevo proyecto o su nuevo reto o lo que sea que siga nuevo, ¿no? Vamos a visualizar un personaje. Es un adolescente apático a los ojos del adulto, que se la pasa dormido en su habitación, con poco ánimo de hacer alguna actividad física. Para los ojos del adulto, un flojo, un perezoso. ¿Cómo podemos actuar con este personaje para apoyarle en esta etapa que está viviendo? Ok, de entrada, creo que vale la pena quitarle la connotación de flojo y perezoso. Creo que los adolescentes no, por naturaleza no son así, solo que están cansados. ¿Por qué? Porque tienen malos hábitos. Y entonces, ¿qué podemos hacer de entrada? Revisar los hábitos y empezar a cambiarlos de tal manera que pueda dormir mejor o que pueda dormir, porque tal vez no está durmiendo ese joven, ¿no? Si yo le empiezo a poner una etiqueta, en alguna de esas se me va a salir, ¿sí? Tal vez una llamada telefónica, no, me dijo el flojo, tal vez nunca se lo dije a él o a ella, pero sí lo mencioné. Y entonces, mi papá o mi mamá piensan que soy un flojo. Y entonces, ¿qué pasa? Me la puedo creer. Y si me la creo, pues como por ahí dicen las frases, ¿no? Cuidado con lo que piensas porque se puede convertir en una creencia y cuidado con lo que crees porque se puede convertir en una conducta, cuidado con lo que haces porque se puede convertir en un hábito.
Y cuidado con tus hábitos porque se pueden convertir en tu estilo de vida. Entonces, pues de repente el que un día o una etapa o un momento quiso flojear porque estaba cansado, quiso descansar, resulta que ya es un flojo, que sin remedio, y bueno para nada. ¿Sí? Entonces, creo que algo que podemos hacer, más allá de hacer algo con él, es hacer algo como familia. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo también como papá, como mamá, para que él esté ahí? Porque entonces, oye, es que estoy muy ocupado, es que nunca estamos, es que siempre hay algo. Es que no he encontrado junto con él una actividad que le motive, que nos mueva. ¿Sí? Y entonces por eso está ahí. Entonces, yo no lo pondría o no recaería en el adolescente. Es como decir, ¿por qué el bebé? ¿Qué hace que el bebé esté llorando? ¿Porque es un llorón? No, porque tiene una necesidad que está pidiendo, la cual si tú respondes, va a dejar de hacerlo. Y si no respondes, lo va a seguir haciendo. Entonces es igual aquí. O sea, toda conducta que vemos en el adolescente es algo que nos están queriendo comunicar y es algo que desde nuestra perspectiva de padres podemos hacer algo al respecto, ¿sí? Y creo que desde ahí puede haber algo también. Siguiente personaje. Es un adolescente que enamoradizo. Okay, enamoradiza. me encanta. Llega a una etapa, están entrando a secundaria y empiezas a ver que ya inicia alguna relación. Vamos a poner que es sentimental. Una relación sentimental. Es un hombre que nos damos cuenta que ya tiene novia. Y como papás nos volteamos a ver con cara de, ¿qué hacemos? Yeah. Oye, hace poquito tuve oportunidad de estar en un lugar, en una escuela, y le preguntaba a los papás, porque justo le iba a dar una charla de amor y afecto, y le pregunto a los papás que estaban ahí, ellos solos, a los chicos los iba a ver el siguiente día, y le digo, a ver, ¿quién de sus hijos tiene novio o novia? ¿No? Como 2 o 3. Dije, está bien, puede ser. Estaban ellos en segundo de secundaria, en octavo. Al siguiente día a los chavos, hago la misma pregunta y bueno, todavía más arriba, ¿no? Entonces dije, caray, o sea, aquí está viendo una incongruencia, pues muy marcada, ¿no? Entonces, a veces, y me hacía una pregunta un chico, me llamó mucho la atención, que decía, ¿a partir de qué edad puedo tener pareja? Y yo, ¿cómo que a partir de, o sea, fíjate, que me viene a preguntar a mí cuando en realidad esa pregunta tiene que ver con los valores familiares, ¿no? O sea, 100%, pero ahí me habla de un temor, de el mensaje que se ha dado en casa es que no se permite, que no está bien, que... Entonces, los enamoradizos, bueno, es importante comprender, volviendo a tu pregunta, el enamoramiento es una de las características del adolescente. Así como decíamos que es curioso, es enamoradizo. O sea, y puede ser que se enamore cada 2 días, ¿no? O el amor que siente o va a ser tan profundo que, bueno, va a perder piso y bueno, al final del día ya sabemos hoy por hoy que el enamoramiento es un estado fisiológico más que emocional. O sea, es el cerebro que está actuando de manera diferente. Entonces, cuando está enamorado, yo creo que escuchar de quién, de cómo, desde cuándo, y siempre le digo a los papás, o sea, cuando sepas de eso, no es lo mismo preguntar como el FBI a preguntar como un filósofo. O sea, la curiosidad del papá es bien diferente. O sea, una es una curiosidad para juzgar y en la otra es una curiosidad genuina para que descubra, oye, y ese muchachita o ese muchachito, a ver, ¿y cómo te trata? De tal manera que no te tengo que decir yo, ¿sabes qué? Yo sé que ese o ella o él es el que tiene la peor etiqueta de la generación y cómo vienes a dar con tremenda persona, ¿no? Pero si te empiezo a cuestionar de manera genuina, donde no te sientes tú juzgado, entonces me respondes, puede ser que ahí, y es más probable que ahí se dé la reflexión de, ¿en qué momento caí? ¿Por qué? Porque en el enamoramiento estamos sesgados. O sea, te pones los lentes de repente del amor y pues todo lo malo lo ves de color de rosa, ¿no? Entonces, y es cuestión de tiempo para que empieces a verlo, pero a veces en ese tiempo pasan cosas que después son más difíciles de remediar, ¿sí? Como puede ser una relación tóxica, como puede ser el alejamiento y no se diga el abuso o cosas que también se dan a veces en estas relaciones de pareja que no eran las adecuadas. Se recomendaría porque también depende mucho de los valores que tenga cada familia, pero seguramente aparece el papá celoso con su hija y marca los límites.
tú sabrás si tienes novio o no, pero esto es lo que está permitido en esta casa. ¿Qué recomendación harías para que ese acercamiento, esa orientación, la haga el papá de manera adecuada para que se mantenga una conexión con su hijo adolescente y no se rompa? Yo creo que sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia, o sea, cuando están más chiquitos, sí, tener como entender que el enamoramiento, el amor, pues es más como la experimentación, ¿no? Y que obviamente está la hormona, pero también está la inmadurez, ¿no? Como, entonces ya combinadas, pues sí puede ser aquí medio complicado. Entonces, a medida que nosotros propiciemos espacios seguros para que se conozcan, para que se descubran, va a ayudar más a que lo hagan a escondidas, ¿no? Como a veces llega una mamá, oye, es que no sé si quiero que vea X película, no recuerdo qué película era. Y le dije, bueno, ¿qué prefieres? Saber que, o sea, verla con él o con ella, o no saber que la vio, porque la va a ver por su cuenta, ¿sí? O sea, vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Pues, ¿cuántos tienen novio? Ninguno. Y luego le preguntó a los chavos todos, y todos tenían, o bueno, no todos, muchos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que los papás no saben que tienen novios. ¿Por qué? Porque si digo, no me van a dejar. Y entonces, ¿dónde puedo ser novio o novia de este o de esta? Pues en un lugar en el que no hay supervisión de un adulto, en donde no puedo estar cuidando, donde no me va a platicar cuando pasen esos fenómenos de los que hablábamos, como para decirles, ¿sabes qué? Y eso no es el amor. El amor no es que te esté controlando, el amor no es que te esté prohibiendo, el amor no es que se esté burlando de ti, etcétera, etcétera. O sea, entonces, a medida que nosotros podamos dar ese mensaje de, ok, gracias por decirme, te acompaño en esta relación, creo que es mucho mejor a decir, aquí no es momento, concéntrate en la escuela, no estás en edad. ¿Por qué? Porque si lo está viviendo es porque ya está en edad. Punto. O sea, vaya, eso no podemos decidirlo nosotros, ¿verdad? Si está atado o no de enamorarse. O sea, el amor no se manda. Entonces, pues si ya está, acompañarlo. Si no es una persona que sea al agrado de nuestros ojos, que puede pasar, espero no nos pase, Ángel, pues obviamente con mayor razón, ¿sabes qué? Pues quiero saber dónde vive, quiero conocer a sus papás, o sea, acercarnos más, de tal manera que podamos todavía, con más apertura, con más luz, poder brindarle los consejos que necesita para en su momento darse cuenta, abrir los ojos que tal vez no es esa persona mejor para él o para ella. Y cuando ya vemos que está en peligro, y ahí sí creo que vale la pena resaltar esto, si sí está en peligro, porque ya es algo muy evidente, entonces entender que nuestros hijos, para ese momento, no estoy diciendo que nunca, pero en ese momento, por ese sesgo que está teniendo, porque ya tal vez está a un nivel de manipulación en el que ya no sabe cómo salirse y le es peligroso en su conciencia, en su forma de ver, su percepción, el salirse de eso, ahí es donde sí o sí nosotros como adultos necesitamos actuar. Y entonces ahí es donde decir, ¿sabes qué? Pues tal vez tú no vas a poder decirle hasta aquí, pero yo te voy a ayudar y voy a encargarme de hacerlo por ti. ¿Sí? Y a veces va a parecer que nos va a odiar, pero al final del día nos van a agradecer porque es algo que ellos no tenían en ese momento la capacidad para poder tomar esa decisión. Me interesa mucho abordar bien claro este tema porque puede haber algún papá o mamá que alarmista y que quizás diga, pues agarro esa bandera y me meto y yo voy y termino la relación. ¿Qué indicadores pudiéramos tener como papás para identificar ese escenario y no complicar una situación donde no está siendo tan complicada? Así es. Mira, los red flags que podemos por ahí ver, como ya decía, pues la violencia de cualquier tipo, psicológica, física, o sea, donde, pues, obviamente, digo, que creo que esa es una de las más evidentes, ¿no? Que llega con moretón, ese tipo es que estamos jugando, pues, eso no son juegos, ¿no? Cuando hay muchos celos, o sea, una relación de celos es una relación de perder, o sea, eventualmente los dos van a perder y se va a volver algo muy, muy agotador. Cuando hay mucho control de parte de uno o de ambos en cuanto a pásame tus redes, tus claves, el dime dónde estás, en todos lados ponme tu ubicación, ese tipo de cosas también son red flags súper importantes. Cuando hay muchas mentiras,
Sí, oye, le descubres una y otra y otra. Es que voy a ir y luego no va. Y es que viste, es que estaba, es que me dijo, oye, ¿dónde salió esto? No, y regalitos. Entonces, ese también es una red flag importante. Este, cuando hay burlas, o sea, muchas veces con tal de hacerse el buena onda, incluso con la familia, eh, de repente, pues no insulta, pero sí se burla, ¿no? De la pareja. Y a veces, pues como papás, obviamente, te cae, caray, o sea, es mi hija, es mi hijo, ¿no? ¿Por qué le está diciendo eso? Entonces, eso aunado a, se está aislando de sus amigos, sus amigas, o sea, ya no sale con los que se juntaba. Cambios muy drásticos en lo académico, o sea, es que ya no le interesa o siempre está hablando y siempre está distraído, entonces ya no se pone atención en la escuela. El cambiar sus planes a futuro, sabes que yo siempre quise estudiar en Alemania, ya no quiero hacerlo porque mi gente, pues, y luego él se va a quedar aquí o él no tiene beca, entonces ya no mejor, caray, o sea, sobre todo en estas edades más tempranas, ¿no? O sea, cambiar tus sueños por alguien pues, que si te ama, pues, lo primero que haría es, oye, cumple tus sueños, ¿no? No es como que me vas a dejar aquí solito, o sea, el chantaje emocional. Este, y bueno, que no sé, ya mencioné el aislamiento o cuando ya empieza así como a encerrarse mucho, ¿no? Entonces, o llora mucho, siempre están peleados. Ese tipo de cosas son cuando ya creo que hay que decir, ¿sabes qué? Hay que intervenir. O sea, vaya. Pero para darse cuenta de eso, necesitamos estar presentes. Necesitamos saber que ahí está en una relación, porque si no, está pasando eso, pero no sabemos de dónde proviene. Porque de entrada no me ha dicho que tiene novio o novia, porque de entrada en esta casa no está permitido. Y entonces, pues ya, nunca supimos cuál es la fuente, y luego ahí la mandamos al psicólogo, y es cuando llegan con nosotros, y pues resulta que hay una bola de cosas que, pues, nos lo cuentan y te das cuenta que dices, híjole, esto se puede haber prevenido de hace mucho, y luego dices, bueno, ¿y tu papá qué sabe? ¿Tu mamá qué sabe? Nada. Y entonces ahí es donde, bueno, pues nos toca dar esa mala noticia a casa, ¿no? Pues tenemos que abrir esto. No, es que no. Y entonces ahí es donde, eh, híjole, se vuelve complicado, ¿no? También se vuelve importante el jugar en cancha local, ¿no? Que la relación se viva en un espacio de convivencia donde tú como papá puedas observar. Así es. No para vigilar de manera judicial, de estar tal cual como un gran hermano, un Big Brother, pero sí para observar estos comportamientos que como papás podemos ver si es una buena relación o si no. Pero si no hay espacio para esa convivencia como pareja con la familia, difícilmente te vas a dar cuenta de estos indicadores, ¿no? Así es. Creo que ya ha ido cambiando ese parámetro de antes en el que él va y visita a ella, ¿no? Y se quedan ahí en la cochera, en el balcón, no en el balcón, en el porche, ¿no? Ahí en la visita, termina, se despide y se va. Ya ha ido cambiando eso. Cada vez nos topamos más relaciones en donde ella va a casa de él o él a casa de ella, en donde, pues ya no es como antes, Ángel, que quizás nos tocó a nosotros, donde llegabas, tocabas el timbre, salía la mamá, salía la familia y mucho gusto, soy Jorge. Ya no, o sea, ahora estoy aquí afuera. Entonces ya la niña o el niño sale y se mete al carro o sale y entonces ya nadie lo conoció, nadie supo quién fue. Entonces, sí, o sea, a medida que podemos jugar con cancha local, pero también, y ojo, por eso digo, conocer y encontrar espacios neutros, es que vamos a invitar a comer o vamos a un lugar neutro donde pueda ir la familia porque entonces yo también necesito que tú vayas y veas. Yo me acuerdo cuando era más chiquillo que decía, pues para mí es importante no solo la persona con la que esté, sino también la familia. Y entonces, si la familia no, decía, no, este espacio no me gusta porque pues ya tenía mucha conciencia en esto se va a convertir el día de mañana mi relación. Entonces, sí, pero él nunca va a poder, o ella nunca va a poder ver eso, si nunca le permiten ir a casa pero si es una familia que no conocemos, pues difícilmente nos va a dar confianza que vaya a. Entonces, digo, todo va en cadenita. Entonces, a medida que damos permiso, o que finalmente damos ese permiso, conectemos con esa otra familia, ¿sí? No para que sean compadres en ese momento, no, simplemente conectar para empezar a ver en momentos, en lugares o espacios seguros, tratar de que
venga esta persona a visitar, que esa persona vaya y visite, que tengan momentos o lugares de encuentro en lugares neutros, por decir una plaza comercial, en donde nosotros podamos estar cerca, en lo que ustedes entran al cine, nosotros aquí nos quedamos echando una nieve, ¿sí? O sea, de tal manera que estén dentro del espacio. Obviamente estoy hablando de la primera parte de la adolescencia, más grandes pues obviamente puede haber mayor libertad, pero cuidando eso creo que puede haber un cuidado y una diferencia a estos nuevos modelos de noviazgo que se tienen hoy por hoy. ¿Verdad? Está muy claro que la parte de anticiparse y prevenir y preparar el terreno es un gran escenario, una mejor decisión. Pero también puede haber alguien que de plano se le pasó la etapa por temas del trabajo, por temas simplemente de madurez como persona. Y ya mi hijo está en una etapa adolescente y no prepara el terreno para esto y la comunicación, la conexión es mínima o nula o incluso mala. ¿Qué podemos recomendar a estos padres de familia que de plano no tienen una conexión con sus hijos ya que son adolescentes para poder ir sembrando y construyendo y recuperando esa conexión? Mira, nunca es tarde. O sea, es como decir, híjole, esta semilla la debiera haber sembrado hace cuánto. Pues sí, tal vez si lo hubiera sembrado hace cuánto y el árbol iría creciendo tiempo atrás. Pero nunca es tarde. O sea, una semilla, como ya decía, ya es un árbol, el cual en el momento que tú decidas plantarla y poner los recursos necesarios, va a empezar a suceder. Entonces, lo primero es darse cuenta o entender que nunca es tarde. Y que aunque ya esté avanzada su edad y aunque ya no lo puede prevenir o creo que no lo puede prevenir, siempre se puede remediar. ¿Sí? Y entonces ahí es donde podemos, tanto ahorita las cosas que mencionaba, como el puro hecho también de, y esto no lo he mencionado, pero también es importante, confiar. Eh, Hay cosas que enseñamos de manera verbal, hay cosas que enseñamos de manera consciente, pero hay muchas otras que las enseñamos con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Si tú en tu casa tienes una familia como la que quisieras que tengan tus hijos, entonces puedes confiar, porque por naturaleza va a encontrar o va a buscar a alguien para poder replicar ese modelo. Puede ser que te haya tocado en tu circunstancia no tener el mejor ejemplo como el que te hubiera gustado dar. Ok, no pasa nada, ¿sí? Al final del día, a medida que nosotros logremos proyectar en ellos inculcar esa parte de, ok, te explico qué de lo que te tocó a ti vivir es el amor y qué no es amor, ¿sí? Porque nos equivocamos, porque pasó, porque... Entonces, desde ahí es que van a poder construir su propio concepto. Y entonces vuelvo, al final del día van a llegar a sus veintitantos años y no nos queda como papás más que confiar en ellos y pensar y saber que van a tomar las mejores decisiones, porque las decisiones más difíciles no las toman con papá y mamá, las toman con otras personas o ellos mismos, ¿sí? Entonces llega un punto en el que tengamos que confiar. Me dejas muy claro que la presencia hace la diferencia. Definitivamente. ¿Cuál sería una presencia que puede ejercer un padre de familia con un adolescente que también entra en una etapa en la que le da vergüenza que lo vean cerca de su papá o de su mamá? ¿Cómo puedo hacerme presente con mi adolescente? Pregunta. La presencia no es presencial. Vaya la ironía de esto, la paradoja. La presencia es saber que cuentas conmigo siempre. ¿Sí? No sé si tú te acuerdas de estos, de repente, sucesos que han pasado en la ciudad, en donde pasa algo muy difícil, sobre todo con las mujeres, y entonces se unen, ¿no? Y dicen, quiero que sepas que aquí estoy para ti, ¿no? Y entonces empiezan a postear todo el mundo que estamos para ayudarnos, ¿no? Esa es presencia. O sea, la presencia no es bueno, antes se llamaba el helicopter parent, hoy por se llama el drone parent, que es el que está aquí todo el tiempo. Es que yo sé qué onda, qué está pasando con mi hijo en todo el tiempo porque pues tiene 10 cámaras, tiene un chip ya casi implantado con su GPS. No, es el que él sepa que me puede buscar a cualquier hora, en cualquier momento, para ayudarle en lo que necesite. ¿Sí? Eso no quita el hecho que pasemos tiempo con nuestros hijos. Quitemos esa falsa creencia de que la calidad es mejor que la cantidad. No, simplemente en el trabajo, ¿no? Si tú dices, oye,
En vez de 8 horas o de las 40 horas de la semana, voy a trabajar 2, pero con toda la calidad. Pues qué padre, tu jefe va a decir qué padre, pero pues no te va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Como padre es igual. O sea, no te va a alcanzar el tiempo para enseñarle, para poder mostrarle todo eso que necesita. Entonces la presencia es en tiempo y es en aquí estoy para ti. Que él realmente, que el adolescente, si un día está en peligro, que no diga, no, a mi papá no le puedo hablar o a mi mamá no le puedo hablar porque me mata si sabe que estoy en esto. Esa es la verdadera presencia, Ángel. Y entonces, si tú le das esa confianza, eso tiene que ver con el apego. Por eso el apego que hablaba antes. Y el apego va desde ya, o sea, desde que están chiquitos, ¿no? Y si no se dio por la razón que sea, volvemos. Nunca es tarde para sembrar un árbol. Entonces empieza a conectar, a jugar, a hacer lo que tengas que hacer, a interesarte genuinamente por él o por ella, para que empiece a darse ese apego o se aumente ese apego para que él sienta tu presencia. Y entonces aquí hago connotación a esta película de los avatars, ¿no? Cuando llegaban, se saludaban, no llegaban de que, ¿qué onda? O sea, llegaban y decían, yo te miro, ¿sí? I can see you, I see you. Y eso es la verdadera presencia, un encuentro con ellos. Vas y te lo entopas en la casa, fuiste por ahí a la escuela y le entotaste algo diferente. Y se lo haces ver. Oye, te noto diferente, ¿quieres hablar de eso? ¿Algo pasó? No, está bien. Entonces, bueno, ya más adelante podemos platicar del cómo hablar con ellos, ¿verdad? Cuando pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al punto, la presencia es eso, el estar ahí para cuando tú me necesites, aunque no esté yo siempre ahí junto a ti. Hablamos de estar ahí cuando me necesites y quizás lo pensamos desde la perspectiva de evitarte un problema o un golpe o una caída. Pero también es estar ahí presente cuando necesitas un empujón, cuando necesitas un tú puedes, cuando necesitas un aquí estoy por si se ofrece algo, anímate. ¿Cómo lo podemos expresar eso? Porque a lo mejor lo estamos escuchando y nos quedamos con que soy la protección, soy el límite para que no se haga daño. No, también la presencia, me imagino, la imagen que visualizo es este papá que va caminando a distancia con su hijo cuando ve que está dudoso, va y le hace el empujoncito para que se anime. Así. ¿Es también esa presencia la que hablas? Sí, definitivamente. Es esa palabra de aliento, es esa palabra de motivación, es aquí me quedo. No, te puedes ir, no te preocupes, aquí te espero. Sí, o sea, oye, sé que tú puedes. Oye, creo en ti. Como papá, no esperemos papá, gracias por lo que me dijiste. Con eso me voy más motivado. No, o sea, además, hasta puede ser que te topes con un rolling ice, así de que, ajá. Pero créeme que eso hizo la gran diferencia. O sea, es como el decir, ¿sabes qué? No quiero que vayas a mi partido de fútbol. Porque qué oso que vayan los papás. Pero es el primero que está volteando la grada a ver si fuiste. ¿Sí? Y es el primero que cuando mete gol te ve a ti emocionado y dice, wow, mi papá fue el primero que se emocionó, ¿verdad? No estaba ahí viendo el celular, ¿ok? Entonces, es la paradoja del lenguaje del adolescente, ¿sí? Te digo lo que no, pero en realidad sí, ¿verdad? Entonces, aunque te diga que no me gusta tu abrazo, pues casi estoy diciendo, dame más abrazos, ¿no? Entonces, pues es eso, es como dices tú, no solo en lo malo, sino también esa última palabra que se queda en la mente de cuando alguien, no sé, te estás despidiendo, alguien te dice algo y te fuiste y te quedaste con eso que te dijo, por bueno o malo que haya sido, porque era una persona que para ti es importante. Bueno, pues es igual. Nosotros todavía tenemos, y esto es importante ponerlo en la mesa, todavía tenemos como papás una voz en la mente y en la conciencia de nuestros hijos desde siempre, o sea, siempre. Entonces, nunca perder de vista o nunca creer que esa la perdimos. Como papás también nos puede pasar mucho que vivimos en una época y crecimos en una época distinta a la de nuestros hijos y nos genera un choque la manera de vestirse, la manera de peinarse, etcétera, la música que escucha. ¿Cómo podemos también, como papás, permitir que nuestro hijo se sienta cómodo y cuidándole también que no haga un ridículo? Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Hoy en redes sociales puede ser muy sencillo para un adolescente subir una historia, un reel, un video,
que quizás él o ella cree que le va a traer todos los likes que necesita o que quisiera tener. Pero quizás como papás estamos viendo que hay una exposición hacia un ridículo que puede trascender de manera permanente en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo podemos intervenir también en esta situación? Porque es algo real. El adolescente es disruptivo por naturaleza, volviendo así a las características de los adolescentes. Me encanta porque van saliendo así poquito a poquito. Es disruptivo, o sea, va a hacer algo que para nuestros ojos va a ser de que, ¿en qué momento se le ocurrió esto a este, verdad? ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Nosotros hicimos algo disruptivo para la época de nuestros padres hicieron algo disruptivo para la época de nuestros abuelos. O sea, tienen que sí o sí hacerlo, ¿sí? Desde la vestimenta, el corte de pelo o una tendencia, una moda que para nosotros es inaceptable, ridícula, como dices tú, o que no tiene ningún sentido. Pero para ellos es wow, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es, híjole, es bien interesante eso que dices porque eh, antes tú y yo, si hacíamos eso, quedaba en el cuadro chico, ¿verdad? Si tú y yo nos caímos un día, solo tú y yo nos acordamos que nos caímos y si acaso el que nos vio a un lado, ¿no? Hoy por hoy, todavía todo el mundo se acuerda de Edgar, ¿no? Claro. Porque se cayó, ¿no? Entonces, y nuestros hijos igual, o sea, hacen algo y eso puede trascender y no sabemos hasta dónde y hasta cuándo. Eh, hay una hipervigilancia, así lo digo. Eh, entonces, ¿qué hacer ante eso? Pues creo que educar también a los adolescentes en cuanto a esa hipervigilancia. Oye, lo que tú haces o lo que o sea, lo que manifiestes, lo que expreses, sobre todo en una red social, tiene una trascendencia. ¿Sí? Y si tú te pegas a lo que van a decir bueno o malo y te afianzas a eso, pues puede ser que sea lo peor o lo mejor, ¿verdad? O sea, pero el depositar tu autoestima, autoconcepto, tu imagen ante algo que pueda pasar en una red es bien peligroso y sobre todo es de mucha vulnerabilidad en los adolescentes. Entonces, desgraciadamente pasa, ¿por qué? Porque bueno, están inmersos en las redes. Entonces ahí es estar monitoreando ese tipo de cuestiones como papás, el hacerles ver que la trascendencia y la magnitud hoy por hoy o sea, yo siempre digo, hay actos chiquitos que tienen consecuencias chiquitas, hay actos grandes que tienen consecuencias grandes. ¿Sí? Si tú haces algo que puede ser ridículo, pues puede ser que trascienda y puede ser que de ahí seas el meme más popular de ese momento. Porque el día de mañana va a llegar otro más ridículo que tú, que va a ser el siguiente el meme más popular del momento. Entonces, pues ahí yo creo que es igual. Cuidar esa parte desde el que están expuestos, qué tipo de redes tienen, porque sobre todo entre más chiquitos, pues no están preparados para lo que conlleva el manejar ese tipo de situaciones que pues no son fáciles. Excelente. Jorge, pues vamos a ir cerrando. Me gustaría que la gente tenga la posibilidad de conectar contigo, porque eres conferencista, das talleres también a padres de familia y puedes marcar una diferencia con tu expertise en ellos. Entonces, la gente, ¿cómo te puede contactar? Y después cerramos con la pregunta que tengo preparada para ti. Excelente, gracias. Mi red de Instagram es psi de psicólogo, psi.jorge.rmz. Ahí me pueden encontrar. Ahí, digo, no soy un creador de contenidos como para estar ahí poniendo un post cada día o cada semana, pero pues sí, de repente hay algunos talleres que llevo a cabo con adolescentes o algunos temas que creo que pueden ser de interés. Y la otra es un proyecto que tengo junto con mi esposa, esta Mafer, que se llama bonded.mx. Y ahí ella trabaja con primera y segunda infancia. Yo trabajo con adolescentes, entonces también ahí nos encargamos de ir a diferentes colegios, a platicar con los papás, con los chicos, o a dar talleres también, dar consultas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí en cualquiera de estos dos medios podemos estar ahí presentes. Mencionamos en un inicio esta probabilidad y esta realidad y ese temor que puede haber ante la etapa de la adolescencia, ¿no? El miedo a que mi hijo sea un monstruo, el miedo a que mi hijo sea inseguro, el miedo a que mi hijo sea alguien que no quiera conectar conmigo. Hay papás que hoy nos están escuchando y tienen muy claro que están por entrar en una etapa que los va a desafiar.
¿cuáles serían tus recomendaciones puntuales para confrontar esta etapa? Además de todo lo que ya hemos mencionado, pero a lo mejor hay un libro, a lo mejor hay un video, a lo mejor hay una película, o a lo mejor hay acciones puntuales que tú nos puedes recomendar para confrontar esta etapa que puede marcar una diferencia en el sentido de identidad de nuestros hijos. Ya, claro. Pues bueno, de entrada, me encanta todo el trabajo de un biólogo que se llama David Bueno. Él habla mucho del cerebro del adolescente y, y poder entender al adolescente desde lo orgánico, pues para mí fue un abrir los ojos, ¿no? Ese trabajo me encanta, también me encanta por ahí el trabajo de Antonio Ríos, que habla mucho de este lenguaje del adolescente, que habla de cómo ellos se comunican, de la paradoja de la adolescencia. Y también me encanta cómo lo hace, porque lo hace de una manera así como muy, ¿cómo decirlo? Muy viva, no cómica, pero sí muy Dinámica. dinámica. Entonces, creo que pueden ser buenos recursos. También hay algunos libros de cómo lidiar con, igual te los puedo pasar después ahí a través de redes, de cómo verla a la adolescencia desde una perspectiva con todos los matices negativos, pero también desde los matices positivos, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo de manera puntual? Eh, como ya dijimos muchas cosas, creo que lo más importante es la presencia, es lo que hace la gran diferencia. O sea, que nos mantengamos presentes con nuestros hijos, ya sea de manera verbal, ya sea de manera no verbal, o sea, que estemos ahí simplemente, que conectemos, que hagamos, que ellos sepan que cuentan con nosotros, el que encontramos espacios personalizados con ellos. Si tengo 3 hijos, bueno, encuentra un espacio para cada uno donde estés tú con él o con ella, donde no solo sean actividades en familia o, todavía peor, que tú no estés o que no estés presente. Que cuidemos la cantidad y no solo nos quedemos con la idea de la calidad, sino que a medida que tú le dedicas más tiempo, aunque él aparentemente te rechaza, te diga que no estés, no significa que no quiere que estés, simplemente quiere que estés, pero un pasito atrás, ¿sí? No porque no quiera que estés conmigo en el escenario, no quiere decir que no quiera que estés conmigo en las gradas, ¿sí? Viéndome. Entonces, eso siempre va a ser luz a los ojos del corazón de nuestros adolescentes, el estar ahí para ellos. Entonces, bueno, creo que eso es para mí lo que en todos estos años ha hecho esa gran diferencia entre los chicos que gozan de una buena salud mental con aquellos que no. ¿Sí? Esa presencia de papá y mamá. Excelente, Jorge. Pues te agradezco mucho tu tiempo y para llevarnos algo más de lo mucho que nos has compartido. Como papá, ¿cómo definirías en una frase, si es posible, lo que necesitamos para ser buenos padres? Yo creo que creérnosla que somos buenos papás. Yo creo que el entender que yo estoy haciendo mi propia versión de papá, que obviamente viene traducida desde lo que me tocó a mí aprender y ver desde mi casa, pero donde no me toca replicar, sino hacerlo de nuevo y tratar de hacerlo mejor. Entonces, para mí es atrevernos y creérnosla que podemos ser excelentes papás. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda que tu suscripción puede hacer una gran diferencia en este proyecto. Y ya sabes, la próxima vez que alguien te vuelva a decir que nadie nos enseña a ser papá, compártele este canal y dile que ya se puede aprender a ser un buen papá. Nos vemos en la próxima.